Ok, continuamos con nuestro curso de análisis y diseño orientado a objetos. Sí. Que es un proyecto que se ha hecho de modo un poco personal, de ir generando clases, ¿sí? Sobre todo para estudiantes adultos trabajadores. Es una categoría de estudiantes, las siglas son EAT, o sea, compañeros que están estudiando sus cursos universitarios, pero que adicionalmente trabajan, ¿sí? Y entonces estos compañeros luego salen de la ciudad o simplemente tienen mucho trabajo, llegan a veces con retraso y a veces de plano no llegan, muchas veces llegan a tiempo, pero como un refuerzo para este segmento de estudiantes que igual trabajan o estudian en horarios no propios de la categoría de estudiante adulto trabajador. Tengo estudiantes que trabajan en las distintas instituciones en que participo, y aunque sea turno matutino, ¿sí? Y tal vez sea porque la mayoría de mis cursos son, digamos, del tercer, la última tercera parte de la carrera. Entonces está padre porque ya un porcentaje importante de los estudiantes ya están trabajando en IBM o en Intel o en computación de acción, en empresas de software verdaderamente enormes, y ya están ejerciendo una profesión que todavía no egresan. Entonces está padre, y no todos como becarios, sí, varios de ellos como ingenieros, Entonces, como un material de apoyo a esta categoría de estudiantes, desde hace 2 años más o menos comencé a grabar algunas clases, ¿sí? De manera aislada, de distintos cursos. Y ahora pues la situación ha cambiado porque estamos en una contingencia sanitaria del COVID-19, y pues ahora estamos todos en casa y ya todos estamos estudiando a distancia, ¿sí? La educación a distancia no es para todos los estudiantes. La educación a distancia implica un grado de autonomía mayor que la del estudiante común de autonomía. Pero la emergencia sanitaria es de una intensidad brutal con este rollo de COVID-19, y entonces ahora estoy grabando pues más cursos, ahora como apoyo a clases que eran presenciales, ¿sí? Y no lo he logrado, pero a veces casi un video diario. La verdad es que menos, tal vez esta semana tal vez grabé unos 4 o 5 videos, y la semana pasada tal vez otros 2 o 3. Pero en fin, mi canal ya lo metí un poquito de orden, ya metí listas de reproducción por materias, ya hay algo de prueba de software, ya hay algo de este curso de análisis y diseño de objetos, hay curso de programación en Java, hay curso de programación en C, hay curso de seguridad informática, hay curso de arquitectura de software y no sé cuál otro.
Voy a abrir un curso de programación web. En fin, estoy tratando de apoyar con estos materiales a cursos que son asíncronos y que nada más pues deja uno una explicación y ligas a materiales. Entre ellas, bueno, ya es diferente que la liga sea del propio profesor que te esté dando la materia y que sea una clase como estas. Y he tenido problemas de audio, sobre todo. Tenía una diadema de las de Office Depot. Luego me compré un micrófono, el mejor micrófono que pude comprar en el Best Buy para PC, porque los micrófonos no tienen entrada para PC. Y sí tiene mucho mejor volumen, pero luego mete unos ruidos medios complejos. Y ahora estoy con un tercer micrófono, sí, y a ver qué tal sale la grabación. Pero ese es el problema que he tenido, básicamente un problema de audio. Y veo que hay micrófonos, pero ya son de otra categoría de precios que hay que pedir por internet y que ya tienen unas cosas que se llaman Phantom, que son especies de telas circulares que rodean al micrófono. No sé, pero estás hablando totalmente de otra categoría de equipo, ya digamos más profesional. Ok, bueno, regresamos. Había grabado una primera sesión de este curso de análisis orientado a objetos ayer antier, donde hablé del análisis detallado, y anteriormente había grabado un par de cursos, un par de clases sobre diseño orientado a objetos, en especial diagrama de clases y diagrama de secuencia. Entonces con eso ya serían 4 clases del curso de análisis orientado a objetos. Y muy posiblemente grabe más en estos días o en esos meses. Bueno, regresamos a nuestra mapa conceptual. Ya habíamos discutido lo del análisis general. En particular vimos una introducción al análisis, sí, y vimos el análisis general, que tenía diagrama de paquetes, diagrama de casos de uso y casos de alto nivel. Vimos un ejemplo que utilizo en mis clases, que le llamo Sarace, que es un sistema para escuelas, para colegios. Nunca se programa el sistema, es una documentación y algunos casos códigos que he hecho enteramente en clases. Y ahora tengo hice en la clase de ayer antier un pequeño diagrama de paquetes y diagrama de casos de uso y un caso de uso alto nivel sobre una aplicación que para auxiliar, una aplicación móvil para auxiliar en la adquisición de equipo de cómputo, para obtener qué equipo realmente es el que estás comprando, qué performance tiene el equipo que estás comprando. En el canal de YouTube hay una sesión sobre performance en la lista de reproducción de arquitectura de software, por si a alguien le interesa profundizar en ese tema. Yo tengo trabajando años en ese tema y llevo algunas publicaciones al respecto. Bueno, entonces el análisis detallado, decíamos en la sesión anterior que el análisis consume hasta el 20% del costo, o debe consumir el 20% del costo de desarrollo de un sistema. Y también decíamos que el análisis general es barato, pero el análisis detallado absorbe casi todo el costo del análisis. Y puede hacerse en 2 momentos. Se realiza antes del momento si se va a hacer un SRS, Software Requirement Specification. O sea, si yo soy una empresa proveedora de software y concurso, ¿sí?, con otras empresas proveedoras de software, o igual
estoy vendiendo mi producto y lo estoy cotizando con el cliente, pues tengo que elaborar el SRC. ¿Sí? Muchas veces se da una especie de banderazo y se paga el costo del análisis. ¿Sí? Y luego ya en función del análisis y la planeación, producto de ese análisis detallado, ya se dice que sí o se dice que no al resto del proyecto. ¿Sí? Entonces el Software Requirements Specification llega a ser un documento grandote. ¿Sí? En algunas empresas que trabajé, en alguna empresa que trabajé, le decimos el gordito, porque era un documento pues, de cientos de páginas. ¿Sí? Y esto es porque cuando una empresa desarrolladora de software le vende un software a una empresa grande, un corporativo, pues se firma un contrato. Es un desarrollo de software contractual. Se firma un contrato en la oficina de un notario público, dando fe el notario de las responsabilidades de la empresa desarrolladora de software y del cliente. ¿Sí? Y entonces, pues tiene que estar bien claro qué es lo que va a hacer la empresa. ¿Sí? Y por eso se necesita el análisis detallado. Aparte, sin el análisis detallado, no se puede hacer una especificación, una planeación que cumpla con lo que el Project Management Institute establece como criterio de éxito de un proyecto, y es que la realización del proyecto no debe variar en más del 10% para arriba y para abajo, tanto en costo como en recursos, de lo que está planeado originalmente. Entonces, según el Project Management Institute o el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge, un proyecto es exitoso si en la realización del proyecto no se desvía, ¿sí?, en más del 10%, tanto en tiempo de entrega como en costos, recursos necesarios planteados en el proyecto, en el schedule del proyecto y en la estimación del costo del proyecto. Pero para eso se necesita saber en detalle qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Y entonces, si estoy en una relación contractual con un corporativo y soy una empresa de desarrollo de software, pues por conveniencia de los dos se hace el análisis detallado, ¿sí?, y se firma la especificación por parte de la empresa de desarrollo del software y por parte del corporativo, y también se firma un entregables concretos, una serie de entregas en el tiempo que abarcan determinada funcionalidad, ¿sí?, y que el cliente tiene la responsabilidad de recibirlos, revisarlos, aceptarlos, y con la aceptación de cada una de las entregas va liberando cheques parciales del proyecto. ¿Sí? Y entonces, si ese es mi esquema, si estoy en una relación contractual con la empresa cliente y yo soy un proveedor de software, entonces pues hay que elaborar un Software Requirement Specification, y normalmente se hace bajo el estándar IEEE 830. ¿Sí? Y muchas veces se realiza también otra especificación, que es el System Requirements Specification, que abarca toda la parte de hardware, licencias, site, infraestructura, etcétera. No solo la parte del software, que es con el 830, sino que ahí se toma otro estándar, el System Requirement Specification, que es el IEEE 1233. ¿Sí? Son lo que usa la industria, lo más usado que usa la industria. Por otra parte, si yo soy el departamento de sistemas de una industria, de una empresa, más bien de una empresa, pues de industria de los servicios, y soy el departamento de sistemas, entonces
pues hago sistemas para la organización. Y entonces el análisis detallado se realiza al momento del desarrollo. ¿Sí? O sea, como parte del caso de uso que cada ingeniero debe de realizar, viene los artefactos del análisis detallado. ¿Sí? Estos artefactos del análisis detallado deben ser revisados por el cliente para autorizarse. Aquí hay cierta práctica de las metodologías ágiles, muy interesante, donde hay cada grupo de desarrollo, ¿sí? Hay una persona que es un cliente, ¿sí? Y que acompaña al equipo de desarrollo durante todo el desarrollo. Y esto es algo es una práctica muy interesante, y es una práctica que tiene un retorno a inversión elevado, ¿sí? Entonces, aunque vino de las metodologías ágiles, la verdad es que en las metodologías mucho más robustas, como el CMM o el ISO 10504, es común encontrarse ya que se incorpora a alguien del negocio, a un usuario experto en negocio, al equipo de desarrollo de la organización, y acompaña este usuario al equipo de desarrollo, forma parte del equipo de desarrollo y ayuda mucho. Bueno, esos son los momentos en que se hace el análisis detallado. Todo está mezclado. De hecho, parte de lo que dije ahorita es parte de el curso de calidad de software. Parte de lo que dije ahorita es parte de el curso de planeación de proyectos de software. Pero bueno, para hacer un software ocupas todo. Sí, por eso somos ingenieros de software, ingenieros de sistemas, sí, ingenieros de desarrollo de software, lo que sea. Bueno, entonces el análisis detallado contiene todo lo que el ingeniero necesita para diseñar y desarrollar su caso de uso. Sí. Y hay 3 artefactos. Uno son los casos de uso extendido, que ahorita vamos a trabajar sobre ellos. Otro son los requerimientos detallados o requerimientos funcional. La palabra requerimiento funcional no nos sirve, ya no nos es de utilidad, porque quién sabe qué quiera decir y quién sabe que entienda el que la dice y el que la escucha. Por un requerimiento funcional es cualquier tipo de requerimiento. Entonces, si nos vamos a los tipos de requerimientos, un requerimiento funcional alguien lo puede entender como un requerimiento de negocio, y entonces es un paquete. O lo puede entender como un requerimiento de usuario y es un caso de uso. O según la categoría de la clasificación de Biggers, lo puede entender como un requerimiento funcional, y entonces es algo muy concreto. Un caso de uso contiene muchos requerimientos funcionales. O puede entender ya los no funcionales, son requerimientos de sistema o cualidades o limitaciones u otros requerimientos no funcionales. Entonces, pero si los 3 primeros, el requerimiento de negocio, el requerimiento de casos de uso de usuario y el requerimiento funcional, que es el detallado, realmente pues esto se pierde porque, híjole, requerimiento funcional puede ser casi todo, ¿sí? Entonces, dice por ahí un autor de ciencias sociales que los conceptos son como las piedras de un río. Se van haciendo chatas, pierden su filo y van dejando de ser útiles. O sea que este concepto, este autor de ciencias sociales, dice que los conceptos se gastan con su uso. Y bueno, así nos pasó con los requerimientos funcionales. Entonces yo en lo particular prefiero usar requerimientos detallados, ¿sí? Y hay un tercer artefacto que son las cualidades o requerimientos no funcionales. Pero esto es arquitectura de software. Esto es prueba de sistema, o las ILITIs son las cualidades o requerimientos no funcionales, y excede el alcance de un curso de análisis y orientado a objetos. Es un curso, el de arquitectura de software, que normalmente no se da en nivel licenciatura, sino que se posterga hasta posgrado, hasta una maestría.
Entonces no nos vamos a meter con los requerimientos no funcionales, como la seguridad, la alta disponibilidad, la facilidad de prueba, la facilidad de mantenimiento, la robustez, el performance. Ese es el tipo, la facilidad de uso, ¿sí? Ese es el tipo de que son los cualidades o requerimientos no funcionales, pero tienen su propia metodología, tienen su propia forma de trabajar y caen en un área, en una disciplina de la ingeniería de software, que es la arquitectura de software. Mientras que otra disciplina de la ingeniería de software es el análisis de orientado a objetos. Y una tercera disciplina en todo este rollo de las disciplinas es la ingeniería de requerimientos. Esa es una disciplina por derecho propio, la ingeniería de requerimientos, sí, que pues requiere toda la interacción del mundo con el cliente. Y entonces, pues no cualquier ingeniero es un buen analista o un buen ingeniero de requerimientos. Mejor ingeniero de requerimientos que analista. Porque el común del ingeniero de sistemas o del ingeniero de software, su personalidad no se acopla con lo propio de un ingeniero de requerimientos, que debe de ser extrovertido, debe ser muy bueno trabajando en equipo, debe ser un excelente negociador, debe ser alguien que le gusta, busca, disfruta el contacto con personas. Y pensemos en la clase de locos que nos metemos en una profesión donde nos imaginamos que nos vamos a pasar la vida apoyando un teclado. Hay que pensarlo, ¿no? O sea, qué modelo de socialidad, ¿verdad? O sea, no buscamos una profesión donde íbamos a interactuar con personas, buscamos una profesión donde según nosotros íbamos a interactuar con mecanismos forever and ever. Y entonces, bueno, es una cosa muy común en mis cursos que es algo afónico, porque soy el único que habla. Y he tenido la oportunidad de dar cursos, digamos, de metodología de la investigación o de educación en otros perfiles, en otros programas, y es impresionante la diferencia. Mientras que en un curso de ingeniería de sistemas solo uno habla y con algunas excepciones los muchachos practican o digamos preguntan, pero en las otras profesiones se pelea uno por el micrófono, en el sentido de que si te descuidas, pues no diste clase, porque entre ellos se preguntaron y se respondieron y siguieron preguntando y respondiendo y comentando durante toda la clase. Entonces les tienes que quitar el micrófono para poder avanzar, ¿sí? Y eso no pasa en nuestras carreras, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor esas carreras estaban enfocadas hacia personas, no hacia tecnología, ¿sí? Y nuestra carrera está muy enfocada hacia tecnología y socializamos digitalmente, ¿verdad? Sí. Y nos clavamos en nuestros compiladores y en nuestras bases de datos y en nuestros sistemas operativos y en nuestras redes, y nos movemos en nuestro mundo tecnológico casi sin interactuar con personas. ¿Ok? Es una realidad, y entonces pocos de nosotros somos lo suficientemente o tenemos la personalidad, ¿sí?, para ser buenos ingenieros de requerimientos. Hay estudios sobre esto y son estudios muy interesantes, porque dice que la mayoría de los buenos ingenieros de requerimientos son compañeras, o sea, mujeres de la profesión. Sí, es muy interesante, pero no me voy a extender sobre eso, que es un circo de tres pistas, pero no nos vamos a meter a los requerimientos no funcionales. Sí, es tema de la arquitectura de software, que en mis cursos de YouTube nada más hay una clase de performance, pero ni siquiera hay una clase de introducción a la arquitectura de software. Bueno, entonces los casos extendidos analizan el curso normal de eventos y
y esto es fundamental, los cursos alternos. Curso normal de eventos y los cursos alternos. La verdad es que si no se hace análisis detallado, lo normal es que solo se programe el curso normal de eventos. Y todos los cursos alternos, o casi todos, o la mayoría, se postergan al mantenimiento, con problemas de costo de desarrollo inmensos, porque decíamos que una línea de código en mantenimiento cuesta de 10 a 100 veces más que una línea de código en desarrollo. Y tenemos que ser eficientes, productivos, eficaces. Sí, somos ingenieros. Ok. Los casos de uso extendidos se prueban con la prueba de escenarios. Pero este no es un curso de prueba de software. ¿Sí? Ya abrí mi curso de prueba de software. ¿Sí? Y lo voy a estar alimentando estos días. Ahorita puse la prueba de tabla de condiciones. Y sí, en mi curso de prueba de software normalmente hago la prueba de escenarios, pero todavía no está el video. Pero seguramente estará en estos días, meses que vienen. Bueno, entonces el caso extendido abarca el curso normal de eventos y cada uno de los cursos alternos. Y como buenos ingenieros, bueno, vamos viendo primero qué dice sobre los cursos alternos. Dice que un caso de uso contiene n flujos alternos. Por ejemplo, ¿sí? Cuando hay funcionalidad distinta dependiente del tipo de actor. A veces a un caso de uso acceden varios tipos de actores. Y el caso de uso debe soportar que si estoy con el actor A, voy a hacer esto. Si estoy con el actor A, voy a hacer eso. Y aparte voy a hacer esto otro. ¿Sí? También cuando necesito manejo de excepciones para procesar información incompleta, no accesible o no válida. El manejo de excepciones es de las cosas que peor se hacen si no se tiene una buena ingeniería de software. ¿Sí? Ok, ahí se ve. Cuando un software es profesional, se ve claramente si han hecho un buen manejo de excepciones. Y las excepciones son cursos alternos. También cuando necesito retroalimentar a los usuarios sobre la imposibilidad de realizar cierta acción, son cursos alternos. Y aquí 3 puntos donde caben infinidad de otras cosas. Ok. Les decía, como buenos ingenieros, nosotros aprendemos viendo y aprendemos haciendo. Learning by doing es el mantra de la enseñanza de la ingeniería. ¿Sí? En otras profesiones no necesariamente. Los médicos aprenden mucho leyendo. ¿Sí? Los abogados es otra profesión de mucha lectura. Ciencias sociales en general es una profesión de aprender leyendo. Nosotros aprendemos más bien haciendo. ¿Sí? Son estilos de aprendizaje más prevalecientes o menos prevalecientes en distintas profesiones. Entonces, como aprendemos viendo y como aprendemos haciendo, pues vamos viendo un ejemplo. ¿Sí? Esto es un caso de uso extendido. Viene de aquí. Ay, qué horrible. Abrí mi Star UML y mi proyecto me puso todos los paquetes con crucecitas, con excepción de esos 4 que no tengo idea por qué no me los puso con crucecitas. La sesión pasada abrí este mismo diagrama
y no tenía crucecitas, y ahora pues ya me lo marcó con crucecitas. Como que estoy teniendo ciertos problemas en mi Linux Mint, ciertos problemas de visualización. Pero ahorita con esto del coronavirus es el peor momento para ponerme a formatear mi máquina y cambiar de distribución. En fin, pero hace todo, no más no se ve la foldercito así bonito, sino que se ve una espantosa cuadrado con una X cruzada. Y si me voy al caso de sus calificaciones, el diagrama de casos de uso, pues aquí tenemos, que creo que ese no lo desplegué la vez pasada. Sí, creo que no. Entonces el paquete, ¿sí? De el Starastec, aquí tiene un diagrama de paquetes del Starastec, de este sistema para administración de colegios. Aquí tiene un paquete de calificaciones, y entonces como hay un paquete de calificaciones, tengo un diagrama de casos de uso del paquete de calificaciones, que es este. Y a quienes bailan aquí, baila el usuario, otra vez el usuario, aquí debería ser auxiliar administrativo, y luego docente, alumno y director. ¿Sí? Entonces el docente va a tener capacidad de registrar calificaciones parciales, registrar calificaciones finales, ver las calificaciones finales o parciales. No le toca al docente, le toca al auxiliar administrativo o al director, que es el proceso de retraso en la captura de calificaciones parciales. El reporte de alumnos con problemas académicos, que son los alumnos que reproban un parcial. ¿Sí? La modificación de calificaciones, que es un proceso muy delicado y que tiene que ser entonces algo auditado. Y el proceso de rastreo de modificación de calificaciones, que solo es un caso de eso que tiene acceso el director, los demás ni siquiera saben que existe, pero me permite saber si está sucediendo algo raro en la modificación de calificaciones. Puede ser algún alumno que se pasa de vivo y le hace al hacker para romper la seguridad y cambiar su calificación. Todavía peor, puede ser algún alumno que esté haciendo negocio después de que ha hackeado la seguridad de la escuela y está haciendo negocio cambiando calificaciones con sus alumnos, con sus compañeros. ¿Sí? O puede ser algún administrativo que esté haciendo negocio al cambiar calificaciones. Y lamento informarles que en las décadas que tengo de experiencia docente, y también cuando fui director de una escuela, de una carrera de una ingeniería de sistemas computacionales, sí, lamento decirles que como docente de varias escuelas durante décadas y como directivo académico a lo largo de décadas y en distintas instituciones, me he encontrado con los tres casos. Sí. Entonces, por eso, sí, las calificaciones son muy delicadas y por eso tiene que haber una cuestión de seguridad, de rastreo, de modificación de calificaciones. Sí. Bueno, me con los tres casos, pero durante décadas, algún caso fue en la década de los 80. Ups, ya me evidencié. Bueno, la foto que pongo al principio no tampoco está tan así como que pollo está este cuate, pues no, ¿verdad? La verdad no. Pero también ya me balconeé de la edad que tengo. Bueno, entonces de la década de los 80 me di cuenta como docente de
de una circunstancia de estas, y ya en este siglo me di cuenta de otras circunstancias de hackeos o corrupción. Qué trágico, qué pena. Pero bueno, así es la vida, y como ingenieros tenemos que tener nuestros controles, ¿no? Sí. Y son casos de uso importantísimos, ¿verdad? Y encontrar esos casos de uso, programar esos casos de uso, operar esos casos de uso, pues es lo que nos hace profesionales, nos hace ingenieros. Nuestra carrera es una profesión, y lo menos que se pide de nosotros es que seamos profesionales. Pues, ¿qué esperabas? Bueno, y el alumno solamente puede consultar calificaciones finales y calificaciones parciales. Es todo lo que puede hacer del módulo de calificaciones, del paquete de calificaciones. Y decíamos, avancemos con el ejemplo. Tenemos ese caso de uso, se registran las calificaciones finales. ¿Quiénes? Básicamente el docente y el auxiliar administrativo. Bueno, en la documentación, en el caso de uso decía que el director también. Sí, tiene privilegios para ejecutar caso de uso. Es esencial. O sea, bueno, yo no puedo pensar en una escuela que no pueda capturar las calificaciones, ¿verdad? Imagínense, pues, que el sistema no hace nada. Sí, si no captura calificaciones, pues es que no hace nada. Sí. Y de paquete de calificaciones, este es el más complejo, el que fija arquitectura, pues se lo explicamos en la sesión pasada. Y una descripción, que es, todo esto era lo que llamamos el caso de uso de alto nivel. Y la descripción, el docente capturará las calificaciones finales desde el web. En caso de no hacerlo, el auxiliar administrativo podrá realizar dicha captura. Se guardará información del autor, fecha y hora de las capturas. Es información de auditoría. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces tenemos dos columnas. La columna del curso normal de eventos. Ok, perdón. Todo esto es el curso normal de eventos. Ambas columnas. Pero tengo la columna de lo que hace el usuario. Y tengo la columna de lo que hace el sistema. ¿Ok? Esa es la estructura. Sí, la columna de lo que hace el usuario y la columna de lo que hace el sistema. Y esto es el curso normal de eventos. Entonces, lo normal es que el docente entre a la pantalla y captura de calificaciones finales. Bueno, ya, ahí comienza, ¿no? Y luego voy a desplegar un listado de los grupos del docente que no tenga calificaciones finales. Si yo ya cerré el grupo, en ciertas instituciones dicen rolar. Si yo ya rolé el grupo, pues ya lo terminé. Ya, si quiero hacer algo, se tiene que hacer en otro caso, que es el de modificación de calificaciones. Que, bueno, porque quieres modificar una calificación y es un formatito con firmas, ¿verdad? Sí, por lo delicado. Bueno, entonces el docente selecciona un grupo de su listado y le voy a mostrar los alumnos del grupo seleccionado. No le meto más detalle, pero obviamente le voy a mostrar, digamos, si estoy en Java, pues un JTable, ¿sí? Con nombre de alumno, código de alumno, y luego calificaciones, que es lo que estoy capturando, ¿sí? Y luego, pues también me puede pedir las faltas, ¿verdad? Porque las faltas muchas veces explican la calificación. Pues tiene 28 faltas, pues este angelito nunca vino, ¿verdad? Por eso tiene 0. Es un alumno ausente. Puede ser que también tenga un checkbox para decir me lo presentó, o puedo capturar un NP como calificación según lo determine. Eso lo voy a establecer aquí. ¿Sí? Precisamente es el lugar para establecer. ¿Sí? El caso es extendido, los requerimientos detallados. Entonces voy a capturar las calificaciones, le digo registrar
y voy a guardar las calificaciones, así como el usuario que registró las calificaciones, la fecha y hora de captura. ¿Sí? Podría ponerme más mono. Fecha y hora de captura. Perdón, que me moví el micrófono. Fecha y hora de captura y el MAC address de la computadora donde se realizó la captura. Caputa. ¿Sas? Bueno, oprimo el botón de imprimir, imprimo el reporte, bueno, el acta. Normalmente este reporte se llama acta, el acta de calificaciones. Digo terminar y ya. Bueno, digo terminar, pero aparece un listado con los grupos pendientes, ¿verdad? Y me voy al paso 3, ¿verdad? Donde selecciono por grupo para capturar sus calificaciones. ¿De acuerdo? Eso sería el curso normal de eventos. Como parte del caso de uso extendido, también tengo los cursos alternos. Y entonces, ¿qué cursos alternos tengo? Tengo un curso alterno en el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Por estar numerados. El docente entra a la pantalla y captura calificaciones finales. Fíjense. El director o el auxiliar administrativo va a capturar las calificaciones finales. Ir al paso 11. Ok. O sea, el caso de uso terminaba aquí, el del docente. Y el caso de uso extendido, el caso alterno, es para este curso alterno. Entonces no voy a desplegar, fíjense, la redacción. No voy a desplegar un listbox, por ejemplo, en un hot listbox o lo que sea. No voy a desplegar el listado de los grupos del docente que no tengan calificaciones finales. Aquí hay una diferencia en redacción. Voy a desplegar el listado de los grupos que no tengan calificaciones finales de todos los docentes. ¿Por qué? Porque soy el director o el auxiliar administrativo. Entonces me aparecen todos los grupos que no tienen calificaciones, porque pues, si un maestro está, toco madera, que no, ¿verdad? En el hospital civil, en el aula de terapia intensiva con otros enfermos del COVID-19, como que no va a comprobar las calificaciones, ¿verdad? Como que tiene otros problemas más urgentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojalá que esto se controle. Pero en fin, entonces aparecen, puede haber muchas otras razones, ¿no? Sí, por las cuales un docente no captura calificaciones finales, ¿verdad? Normalmente sí lo hacen, pues, pero puede darse el caso de que no. Sí, como directivo me tocó maestros, la verdad, chafas en el término que de repente decían: si sabes contar no cuentas conmigo, y pues te dejaban montar las clases y te metían en un berenjenal, ¿verdad? Sí, no sé, puede haber otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, puede ser que el alumno haya ejercido su derecho, según la institución en que esté, de pedir revisión y calificación. Y que entonces, según la institución, se reúnen varios profesores a revisar la evidencia del aprendizaje de cierto estudiante, el proyecto que hizo, etcétera, etcétera. Y son los profesores, la academia, la que pone la calificación. ¿Sí? No el profesor.
El profesor puede argumentar por qué puso la calificación, pero el que toma la decisión es nosotros, profesores, la academia. ¿Sí? Digo, cada institución tiene sus propias reglas, pero eso es algo que existe en algunas instituciones. Y entonces, pues a lo mejor la academia dice, pues no tiene 5, tiene 7. ¿Verdad? Y pues la academia lo dijo. Y en función de ese acta de academia, el director auxiliar administrativo va a capturar la calificación. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Luego tengo 2 cursos alternos en el paso 3. El paso 3 era entonces seleccionar un grupo. Bueno, un curso alterno es que no hay grupos pendientes de calificación final. Ya los rolé todos. Pues hay cambios. Pues hay que hacer modificación en calificaciones. Sí. Pero en este caso de uso, de captura de calificaciones finales, pues no hay grupos pendientes de calificación. Ya están todos rolados. Se despliega un mensaje y se termina. El docente no selecciona algún grupo. Simplemente entró para ver que estuvieran sus grupos, es válido. Y dijo, ya está abierta la captura de calificaciones, eso quería yo ver, ¿verdad? Y se va. Bueno, pues se fue. ¿Me doy a entender? Son cursos alternos. Si no los pienso, no los programo, porque no los veo. Porque al momento de desarrollar el código tengo mucha complejidad que abarcar. Tengo una interfaz gráfica, tengo conexión a base de datos, estoy programando el caso de uso, muchas veces separo la capa de negocio de la capa de la base de datos de stored procedures. Tengo que ver si todos mis métodos de acceso, mi select, están basados sobre llaves primarias, porque si no tengo que crear un índice para que no tenga yo problemas de performance. Bueno, la institución tengo problemas de performance. Y luego, pues peor tantito, porque esto lo va a hacer en la web y entonces pues tengo que trabajar con HTML, con mi CSS y hacer las validaciones con mi JavaScript. Y luego tener una sesión segura con el servidor, ¿verdad? Y el servidor, o sea, se tienen que viajar los datos encriptados, pues. Y el servidor debe, pues, desencriptar. Y luego, procesar. Sí, y estoy probando la parte del cliente y la parte del servidor, pero en la parte del cliente, pues, estoy trabajando, digamos, con PHP y mi base de datos está, digamos, con MySQL. Entonces, pues, total, que trabajé con 5 lenguajes, bueno, 4 lenguajes y un manejador de base de datos. Entonces estoy con el HTML, el CSS, que tampoco es un lenguaje, son las plantillas, ¿verdad? Pero el HTML con su CSS más el JavaScript, y aparte del lado otro, pues tengo Java con MySQL, son 5 tecnologías, ¿verdad? Y bajo un navegador o varios navegadores, usando los estándares para que jalen todos los navegadores, pues. Y te aparte en interfaz gráfica, y como soy bien profesional, mi código está bien orientado a objetos, total que no me la acabo con la parte tecnológica, ¿de acuerdo? Estoy desarrollando, y muchas veces además, pues, simultáneamente voy metiendo casos de prueba, porque pues soy ingeniero, tengo que probar lo que hago, y esos casos de prueba los meto en una plataforma de pruebas de regresión como JUnit o lo que sea de la arquitectura XUnit. Y entonces ya son más tecnologías, ¿sí? Entonces está en mucha complejidad al momento del desarrollo. Tengo que pensar, voy a usar un combo box, o voy a usar un list box, o voy a manejar un JTable, o voy a manejar un plig. ¿Qué voy a hacer, verdad? Sí, es complejo. ¿De acuerdo? Sí.
el desarrollo tiene su complejidad y pues si esto no lo hice, no le en su momento no pensé mi caso de uso en todo detalle, pues la verdad es que lo que voy a entregar es algo como una especie de prototipo con código, pero que le falta un chorro de funcionalidad. Funcionalidad que ¿dónde se va a insertar? En los mantenimientos, again. Y again con un costo por línea de código entre 10 y 100 veces la línea de código. O sea, muy improductivo, muy poco profesional. Y como eres muy poco profesional, pues nadie te va a pagar lo ingeniero que estás dejando de ser, y tu cheque pues se ve en relación directamente proporcional con tu calidad de ingeniería. Sí, porque pues, si haces las cosas a la viva villa, pues recibes un cheque a la viva villa. Pero si eres un ingeniero muy profesional, sí, entonces recibes un cheque muy profesional. Sí, bueno, ya ven que no me gusta ver cosas que van relacionadas con el tema de la clase. Esto es en México, Hay una revista muy buena que se llama Software Guru. Y aquí está Estudio de Salario Software Guru 2020. Tienen esta encuesta desde hace muchos años y es muy buena. Entonces, por ubicación geográfica, por años de experiencia, por rol. Digamos que en el front un ingeniero gana una media de 36.295 pesos mexicanos con una desviación estándar de 26.000. Lo que quiere decir que hay ingenieros que ganan 10,000 pesos. Y hay ingenieros que ganan 36 más 26 a 46, 56, 62. O sea, este rollo de la desviación estándar me dice que en el 65% de los casos, sí, la curva se distribuye normalmente, que es el caso. El 65% de los casos están a más o menos una desviación estándar. Entonces esto me dice que en el front un desarrollador gana entre 10,000 y que era 56, 62,000 pesos. Y en el back un desarrollador gana entre 39 pero más menos 27,000, entonces gana entre 12 y 49, 59, 66, entre 12 y 66,000 pesos por ser un ingeniero de back, un ingeniero de front y por las otras cosas. Entonces, pues aquí te pagan según lo que sabes. Si casi no sabes, si casi no aplicas ingeniería de software, si tu código no es orientado a objetos, no está probado, no separa la lógica de la base de datos de la lógica del negocio, o sea, no haces estos procedures, si no metes los índices cuando los quieres meter y otro ingeniero los tiene que meter por ti, porque fuiste un programa descuidado, si tú, etcétera, 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 ¿verdad? Si no programaste los casos de uso alternos, si no pensaste bien tu diseño mediante diagramas de secuencia y clases, si tu base de datos está que da pena, de acuerdo al diseño de tu base de datos no está normalizado, por lo menos una tercera forma normal, tercera forma normal de voice codes, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu código solo funciona, por ejemplo, en un navegador, ¿sí? Y síguele, ¿verdad?
O sea, si a tu sistema le suena todo menos el claxon, pues no creas que tu sueldo cada quincena va a estar así como que de que ingeniero de lujo, Ninguna empresa te va a pagar lo que no sabes. Entonces sí, es una industria donde se gana bien, la verdad, se gana bien, pero no todos ganan bien. Depende de qué tan ingeniero eres. Y qué tan ingeniero eres no depende de tus años de experiencia, Depende de cuánta ingeniería sepas y cuánta ingeniería aplicas y cuánta ingeniería está incrustada en tus desarrollos. Y si casi no hay ingeniería, casi no hay cheque. Es una realidad. ¿Esperabas que te pagaran lo que no hicieras? Pues claro que no. Entonces hay que ser profesionales. Entonces, en el paso 7. El paso 7 se guardan las calificaciones, el login, fecha de captura y el MAC desde la computadora donde se realizó. Ya le hice modificaciones a esto, así que lo guardo. Sí. Y bueno, una versión 1.2. Está bien. Calificaciones. La ortografía. La ortografía es calificar ingeniería, Aguas. Entonces dice, en el paso, este caso de uso alterno está bien bueno. En el paso 7 no se han capturado la totalidad de las calificaciones del grupo. Se guardan las calificaciones capturadas, pero no se habilita el botón imprimir, claro. O sea, el botón imprimir está en calidad de disable. ¿Por qué? Porque no he capturado todas las calificaciones. Ahora, esto es lo más común, Tú, por ejemplo, ahorita en estas fechas, pues hay una fecha límite. Hay una hora límite en que vas a capturar calificaciones. Y cada tarea tiene su tiempo de entrega. Pero luego te entregan con retardo y no les pones los puntos completos. Y luego, pues no te entregaron y no te dan los puntos. Pero normalmente estás ya en el último día de captura de calificaciones a la espera de algunas personas que dicen que ellos ya te van a entregar. Y pues hay una hora donde pues te entregaron y luego te entregaron a las prisas y mal hecho. Pues a las prisas y mal hecho va su calificación. O ciertas partes no te las entregaron y pues pierdes los puntos, ¿no? Entonces vas capturando las calificaciones de la gente que ya terminó y andas esperando a 1, 2 o 3 compañeros del grupo que hasta el final, sí, pues no entregaron, marchan, ¿verdad? Sí, es la realidad. Entonces vas haciendo capturas parciales, entras y metes algunas calificaciones y luego entras y metes otras calificaciones y al mero final, 2 horas antes de que se cierre el sistema, dices, ya estuvo suave, ya son las 10 de la noche, no me voy a esperar hasta las 12 de la noche para este par de compañeros irresponsables. Entonces, pues ya, capturas los puntos que llevan y cierras, rolas el grupo, y en el momento en que ya tienes todos y ya, entonces ya se te habilita el botón imprimir. Eso es una validación, es algo fundamental. ¿Cómo vas a imprimir un acta si le faltan alumnos que no has capturado calificación? ¿Sí? Entonces pues ya capturaste todos, entonces ya puedes imprimir, ya rolas, ¿verdad? Ya se cerró la captura de calificaciones de un parcial. Bueno, esta es la captura de calificaciones finales. ¿Ok? Entonces,
vez del botón imprimir, oprimo el botón terminar. Bueno, se sale lo que hizo está grabado, lo que no hizo, pues ya luego se meterá el docente para esta forma. Y luego si el docente tiene más grupos de calificación, va a ser paso 2, no esto. El listado de lo contrario, pues me salgo. ¿Ok? Son los cursos alternos. ¿Sabes? Y luego tengo requerimientos detallados o funcionales. Yo prefiero la palabra, ya lo comentamos, requerimientos detallados. Esto es lo que vas a probar, el detalle. ¿Sí? Y lo vas a hacer en la prueba de aceptación, también en la prueba de particiones de equivalencia y en otras pruebas también. ¿Sí? Pero este no es un curso de prueba, es un curso de análisis y diseño orientado a objetos. Entonces aquí vas a meter validaciones, restricciones, lo que sea, de mi caso, controles. De mi caso de uso, por ejemplo, cuando una lógica tiene una restricción temporal, pues lo tienes que validar. Cuando debes conservar el historial de modificaciones, como las calificaciones, debes de guardar la calificación anterior y la calificación nueva. ¿Sí? Para especificar detalles de los datos, cuando la transacción es auditada y entonces lógica de seguridad incorporada, como las calificaciones que le metemos el MAC address y la fecha y hora. ¿Sí? Especificar los roles involucrados, es un mismo, distinta lógica, como el director, ¿verdad? Que aparece en todas las calificaciones y no diferente el docente, pues. El formato en que se deben guardar los datos es muy importante. ¿Sí? Esos son los requerimientos detallados. Por ejemplo, en este mismo caso de uso, los requerimientos detallados y los de es el que vamos a trabajar ahorita y los casos de uso extendidos se hacen juntos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay requerimientos detallados. Solo el docente o el director, bueno, solo el docente, el auxiliar administrativo o el director pueden realizar captura de calificaciones. Bueno, o sea, el contador no puede, ¿verdad? Otros docentes no pueden, los alumnos menos, ¿verdad? Etcétera, ¿no? O sea, ¿quiénes? Las calificaciones aprobatorias son de 7 días, es importantísimo. En algunas instituciones son de 0 a 10, en otras son 0 a 100. En otras, en Europa se utiliza mucho poner letras. De más a menos, a más. Y entonces es más cualitativo. ¿Sí? Las calificaciones se capturaron en la escala del 0 al 10 con un decimal de un dígito. Hay instituciones que permiten 2 dígitos. Hay instituciones que solo números enteros. Si el alumno se presentó, hay que habilitar el checkbox NP en la tabla donde están los alumnos del grupo y capturar 0 en la calificación. Son las dos cosas. Entonces, está hablando de que se va a poner una tabla, digamos en JTable, si estuviéramos en Java, y que pues en ese JTable vienen las calificaciones y aparte viene un checkbox que puede o no habilitarse si el alumno no se presentó. Pero aparte, si no se presentó, aparte le pone 0. ¿Sí? Las calificaciones se pueden generar en distintos momentos. Ok, cuando ya se ha terminado la captura de calificaciones y para dar el carácter definitivo hay que oprimir el botón rolar curso. Bueno, cuando se rola un curso se despliega el acta de calificaciones, es una pantalla nueva del navegador. De esta pantalla se puede imprimir y o descargar el acta para que descargar el acta que se descargará, es un poco redundante, en el directorio descargas o downloads de su computadora, pues según qué sistema operativo tengas, ¿no? Y como docente es responsabilidad de imprimir el acta y entregarlo en las oficinas del colegio. A lo mejor esto perdón, a lo mejor esto simplemente es un mensaje que le pones, ¿verdad?
no se olvide de firmar el acta y llevarla a las oficinas. Bueno, ok, entonces este no lo vamos a usar. Cerramos. Yo creo que este tampoco. Lo cerramos. Este sí. Voy a abrir. Tengo que navegar en mi disco duro. Esta que hicimos en otra clase. Sí, que se guarda. Ok. Entonces aquí tenemos un paquete. Recordemos que hicimos en otra clase. Bueno, tenemos dos paquetes, equipos y consultas. Está muy incipiente esto. Y dentro de consultas tenemos un caso de uso, 4 casos de uso: consulta, mantener sesión, reporte de equipos de sesión y descargar aplicación de evaluación de performance. Eso en el caso de su consultas. En caso de uso de equipos, mantener los modelos de las computadoras, mantener los procesadores, mantener las memorias y mantener los precios de los equipos. Vamos haciendo este. Mantener los modelos de las computadoras. Ok. Entonces, sobre nuestro caso de uso extendido, para mayor facilidad. Es interesante esto. Entonces, cuando hago el caso de uso extendido, le voy a poner TBD. Digo, cuando hago los casos de alto nivel, le pongo un TBD, caso de uso extendido, y otro TBD, que es requerimientos detallados. TBD es to be developed. Ups, no. To be developed. O sea, pendiente. Y forma parte de mi documentación, porque lo hago, de mi documento del análisis, porque lo hago en distintos momentos. Primero genero todos los casos de uso de un sistema. Trato de encontrar todos los casos de uso y todos los paquetes de un sistema en análisis general. Y luego, de uno por uno, voy haciendo el análisis detallado. Entonces, siempre sí necesito este archivo, simplemente para traerme el formato. Alguno que tenga este, primero que se me atravesó. Copio el curso de evento, los cursos alternos, esto. Control C. Y aquí ya no voy a poner. Quito el TBD. Control B. Los cursos alternos, no tengo nada. Lo metí en otro lugar. Bueno, control B. Entonces, control Z, control Z. Ok. Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Ya.
Bueno, y aquí control B. Por saltar no tengo nada, pero si lo quiero enumerado. Y los requerimientos detallados todavía no tengo nada. Curso normal de eventos. Pues los borro. Ahí está. Y con eso. Entonces, mi caso de uso es mantener los modelos de las computadoras. Y voy a registrar modelos de computadoras de múltiples fabricantes, conservando una especificación detallada de todas aquellas variables relevantes para los consumidores. Bueno, entonces el ingeniero era uno de mis roles, ¿no? Entra al caso de uso. Bueno, eso es lo más normal. El usuario entra al caso de uso. Voy a mantener. Vamos creando uno nuevo. ¿Sí? Porque el mantenimiento de un modelo de una computadora implica crearlo. Y obviamente se va a mostrar todo en una forma. Y lo puedo guardar. Y ciertos detalles pues los voy a ir completando con el tiempo. ¿Sí? Todo esto lo hago de una sola forma, no son distintos casos de uso, por eso le llamo mantener. Ok. El caso de uso y le indica un caso de uso. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haría el sistema? Esto es muy interesante. El sistema se muestra un tree, ¿verdad? Con los fabricantes. Es un tree en la parte izquierda, que es donde se suelen usar. Ok, veamos. Esto es un tree. ¿De acuerdo? Esto es un tree. Y siempre va en la parte izquierda. ¿Sí? Ok. ¿Sas? Un tree en la parte izquierda con las marcas de fabricantes de computadoras. ¿Okay? Navega en el tree. Específico. Por ejemplo, esta máquina, pues primero aparecería Asus, ¿verdad? Y le digo al Asus y ya me aparecería pues VivoBook. Y ya en el tercer nivel del árbol pues habría muchos modelos de
a lo mejor ya aparece el X510U, entonces ya existe y lo voy a mantener. A lo mejor tengo información de la velocidad de la RAM o qué sé yo, conseguí alguna información adicional o lo que sea. ¿Sí? Sí. Y luego vamos pensando que el curso normal de eventos sea que el ingeniero no encuentra el modelo. ¿Sí? Ok. Entonces, el ingeniero oprime el botón de nuevo modelo. Ok. Puse el modelo. Ok. Introduce la información del modelo del equipo del cual dispone. Obviamente hay una parte que se hace por fuera del sistema. No tengo un nuevo modelo. Pues voy a buscar en la web, ¿sí? La hoja de especificaciones de dicho modelo. Y entonces en esa hoja de especificaciones ya voy a tener el procesador. Y entonces voy a entrar al internet a buscar la especificación del procesador. ¿Sí? Y a lo mejor el procesador ya lo tengo en mi base de datos. O a lo mejor es un procesador nuevo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como sea, si tengo que dar de alta un nuevo procesador, ¿sí? Desde mi caso de uso, pero son cursos alternos, eso está muy interesante. El ingeniero, ok, pero ¿en qué lugar? Al navegar. Entonces, en el paso 2, el ingeniero sí encontró el modelo. Se despliega en la parte derecha de la forma, bueno, del frame, le dicen en Java, ¿verdad? Del frame, la información que se tiene del modelo. ¿Ok? Y había otro caso de uso, pero todavía no llegamos ahí. ¿Sí? Donde introduce la información del equipo del cual dispone. Y entonces ok, y le dice guardar. Y bueno, no le dice, ¿verdad? No le habla. Y oprime el botón guardar. Como estaba en un modelo nuevo, ¿sí?
en el paso 5, ¿sí? Se guarda la marca familia. Por ejemplo, la mayoría de marcas tienen varias familias de modelos de computadoras, ¿sí? Familia, modelo, procesador, al meter el procesador hay un montón de información propia del procesador, pero eso está en otra tabla, pero igual se mostraría en la información del equipo. Es información dependiente del procesador. Sí, memoria, dispositivos de almacenamiento, número de puertos, dispositivo de puertos, diferentes conexiones, tipo de conexiones del equipo. Por ejemplo, la mayoría de los equipos actuales ya no vienen con VGA, ¿verdad? Ya vienen con HDMI, ¿sí? Entonces, bueno, habría que guardar pues lo que se tenga, y lo que no se tenga pues no se guarda, se irá manteniendo en un momento posterior, ¿sí? Y entonces aquí en el paso 5, más bien en el paso 4, el procesador no existe en la base de datos del sistema. Entonces se ejecuta el caso de uso de tipo 2. O sea, desde mi mismo caso de uso voy a levantar otra ventana. ¿Por qué? Porque me encuentro que Intel 5 modelo no sé cuál, pues es la primera vez que se me atraviesa. Tengo muchos procesadores, pero esta es la primera vez. Entonces, desde mi ventana abro otra ventana para insertar ese procesador junto con su velocidad base, su velocidad alta, su número de núcleos, qué velocidad de memoria RAM, qué velocidades de memoria RAM sostiene, su consumo de energía, no sé, las distintas características que me interesen o que me sean de relevancia para mostrárselas al usuario y para poder hacer una comparación técnica adecuada de las capacidades de un equipo con respecto a las capacidades de otro equipo, que es el propósito de esta app. Se ejecuta el caso de 2. Lo mismo pasaría en el paso 4, ¿sí? Si encuentro que este modelo de computadora utiliza tal modelo de memoria, ¿sí? La memoria RAM no existe en la base de datos del sistema, y entonces la tengo que dar de alta, ¿verdad? Se ejecuta el caso de uso equipo 3.
es que va pegado, que es una clave. ¿Ok? Entonces ya tengo 3 costos alternos. ¿Sí? Tengo 3 costos alternos. ¿Qué más puede variar? Estoy manteniendo un equipo o lo estoy creando. Estoy usando un procesador que ya tenía información de él, que ya había navegado por los lugares donde hay información técnica del procesador, ¿sí? O ya lo tenía en la base de datos y lo estoy simplemente tomando la foránea de ese procesador que ya estaba revisado, ¿sí? Lo mismo con la memoria RAM. Estoy usando un modelo de memoria que ya lo había ya me había surgido con anterioridad, ya lo tenía en mi base de datos, o estoy generando un nuevo modelo de memoria y estoy diciendo esta memoria trabaja a tantos MHz y esta memoria pues es DDR2, DDR3, DDR4, lo que sea. ¿Sí? Y estoy metiendo pues las distintas opciones de red, de puertos, de conexión de video, de pues los dispositivos diferentes que puede tener un equipo y que van a ser de utilidad también al momento, y el tamaño de los discos duros, y si los discos duros son de estado sólido o también tienen discos duros tradicionales, o si tiene dual, ¿verdad? O si la tarjeta de memoria es por ejemplo 802.11ac, o si es 802.11m, y entonces el acceso a internet va a ser más rápido o menos rápido, o si la computadora tiene touch o no tiene touch, etcétera, 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 ¿no? O sea, va a ser algo complejo, ¿sí? Esta forma iba a tener mucha información, pero estoy en el momento del análisis, me doy a entender. Y aquí, ¿qué digo? Guardo marca, familia, modelo, procesador, memoria, dispositivos de almacenamiento, número de puertos, diferentes tipos de conexiones del equipo. ¿Sí? ¿Qué podría poner? Presencia o no de DVD, Blu-ray, de acuerdo, y demás características. O sea, esta va a ser una pantalla con mucha información, pero es de lo que se trata, ¿sí? De conservar características, de conservar pues una descripción del equipo, para puedo ir, que el usuario vaya seleccionando, indicándome, ¿verdad?, distintos modelos, ¿sí? Y al final yo le haga un comparativo que le proporcione información valiosa al usuario y le dé una pues una comparación, y donde él ya diga, compro algo de más lana, menos lana, qué es lo que me conviene comprar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me conviene comprar? ¿Sí? Y tal vez, o sea, el paso 4 y el paso 5 tienen un montón de detalle, pero eso pues
pero ya lo estoy planteando aquí. Ya será en el diseño donde voy a tener una base de datos con un chorro de tablas para esto. Y voy a tener en mi diagrama de clases, de mi diagrama de secuencia, un montón de tablas para poder almacenar un equipo. Yo estoy previendo, pero eso es del diseño. Sí, yo estoy previendo que van a ser unas 15, 20 tablas. Tal vez 25 tablas. Es que hay muchas cosas, ¿verdad? Y estoy previendo que el caso extendido, este caso de uso, el diagrama de clase, el diagrama de secuencia va a ser verdaderamente complicado, con unos 15 a 20 tal vez objetos colaborando entre sí. Pero eso es tarea del diseño orientado a objetos. ¿Sí? En este momento, pues, el ingeniero oprime el botón salir del caso de uso. O sea, porque ya. Y tengo un curso alterno que es en el paso de... ¿sí? Y es que el ingeniero, paso 4, paso 6, el ingeniero permanece en el caso de uso para mantener otros modelos de computadora. Ok. ¿Y cuáles serían los requerimientos detallados? Órale. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo estoy haciendo, ya no es un TBD. Me voy a entender. TBD son 3 siglas que se usan muchísimo en nuestra profesión. Quiere decir para luego. Quiere decir pendiente. To be developed. Para ser hecho. O to be doing, ¿verdad? Para ser hecho. De cualquier forma, es chamba pendiente. Pero si es el software, no lo hago de golpe porrazo. Pues claro que no. Si el software es software, o sea, es mucho esfuerzo de mucho tiempo por parte del ingeniero. Que bueno, ¿sí? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, aquí entrar a internet y ver algo así como specs Asus X510U. Bueno, característica está bien, hombre. ¿Sí? X10U. Desde 1995. ¿Se dan cuenta? La trampa hasta 3.0 GHz. ¿Ve la trampa? Ah, pero si dice 2.5 GHz de frecuencia base. ¿Sí? Es una pantalla 15.6. No tiene teclado numérico extendido. ¿Sí? Su sistema operativo. Memoria RAM de 8. Disco duro de... Esto es muy interesante. No viene el modelo del disco duro. Pues casi nunca viene, pero hay discos duros y discos duros. O sea, pueden tener... y en una aplicación como esta sería interesante ver
no solo las revoluciones por minuto, ahí mencionan las revoluciones por minuto, pero esas otra cosa son los IOs, o sea, los inputs outputs aleatorios, que es el número de transacciones por segundo, no de transacciones, de accesos a disco por segundo que puede tener esto de manera aleatoria. Y no trae muchos detalles, por ejemplo, no dice cuántos puertos USBs tiene. Esta máquina tiene 3 puertos USBs, tiene una entrada para meter una memoria, tiene puerto HDMI, tiene otro tipo de puerto, como un puerto USB de algún tipo. Entonces, ¿qué es lo que voy a controlar? Ok. Requerimientos detallados. Pues échale, que van a ser un chorro. ¿Sí? Se controla la marca, familia y modelo del equipo SAS. Se controlará la existencia o no de disco duro, incluyendo el modelo. Habría que escalar mucho más para saber esto. Sí, incluyendo el modelo, revoluciones por minuto y IOPS, que son inputs outputs por segundo cuando estoy hablando de acceso aleatorio. Sí, porque las revoluciones por minuto solo me sirven para cargar archivos grandes. Y IOPS, lo mismo, se controla la existencia no de discos de estado sólido, incluyendo el modelo revoluciones por ya las revoluciones por minuto pues no aplican en un disco de estado sólido, pero las entradas por salida sí aplican. De hecho son distintos de entrada, de input, bueno, ya que está en inglés el acrónimo de input y output, porque varía la cantidad, digamos, la diferencia en performance de un disco de estado sólido con un disco duro es que los IOPS, los IOS, también se usa el término en inglés, IO, ¿verdad? ¿Sí? Si es como leo en inglés, pues es un IO, ¿verdad? Entonces la palabra se usa muchísimo, los IOS, ¿verdad? De una computadora, que son normalmente en el orden de 5 o 6 o 7 IOPS por segundo. Eso es triste. Y lento, un cuello de botella a la hora de el acceso aleatorio. Sí, ustedes son ingenieros, así que pues deben de manejar los conceptos técnicos de la ingeniería, ¿verdad? Del hardware, aunque sean ingenieros de software. Y tenemos que también saber algo de hardware, definitivamente. Es la plataforma sobre la cual trabajamos. Y nos mete restricciones en el desarrollo de sistemas. Y las revoluciones por minuto sirven, pero para el cargado de archivos grandes, y se cuida mucho en las revoluciones por minuto que tan fragmentado está el disco duro, ¿no? Bueno,
Sí, entonces la diferencia entre un disco duro y un disco de estado sólido es que los discos duros trabajan en 10 a la menos 3 segundos, sus IOPS, y los discos de estado sólido trabajan en 10 a la menos 5 segundos. Sí, o sea, son 2 órdenes de magnitud más. Pero de todas formas son 4 órdenes de magnitud menos que la memoria RAM o los procesadores, que andan en 10 a la menos 9, en los nanosegundos. Bueno, entonces se controlará la existencia o no de los CDs. Ya no existen, DVDs o Blu-ray. Sí. Ay, ups, control Z. Ok. Existencia. Se controlará el número y tipo de puertos USB. Sí, porque tengo de los azulitos, de los normalitos y de los que son tipo C y tipo no sé qué. Bueno, se controlará la salida a video. Por ejemplo, es sí, ¿no? VGA o HDMI, pero aparte hay otros formatos que he visto, sobre todo máquinas de gamers o no sé, o máquinas así de 50 centímetros he visto, me parece, pero no estoy muy seguro porque nunca he tenido un equipo de esos. Que hay otras salidas aparte del VGA y HDMI, creo, no estoy seguro. De video. ¿Qué más? Se controlará la existencia o no de tipos de memorias externas que no son USB. Sí, porque luego pues están las otras memorias, ¿no? Un equipo muy bonito que era una Vaio que tenía todas las entradas para los distintos tipos de memorias externas. Era una chulada ese equipo. Era una Vaio de Sony. ¿Qué más puedo controlar? Obviamente, pues el procesador y la memoria ya está, ¿no? Sí, hasta casos de los tengo para eso. No lo tengo que poner, ¿verdad? Pero por otra parte estamos en los requerimientos detallados. Bueno, también los núcleos y subtipo, que normalmente no sirven para nada, salvo que seas gamer, para hacer el render de las imágenes de los escenarios a los cuales puedes acceder mientras tú estás en un escenario. Se van calculando dinámicamente los distintos escenarios a los cuales puedes potencialmente acceder, ¿sí? Entonces, pero para eso, muy importante, se controlarán las tarjetas gráficas, que es de lo que más sube el precio, ¿verdad? Gráficas internas del motherboard y externas, o sea, no integradas al modem, pero sí conectadas, con Nvidia, ¿no?
¿sí? Es de lo que más sube de precio. Y por supuesto debo de controlar el modelo de motherboards. Y luego se controlará la garantía, el tiempo de garantía del equipo. ¿Qué más? Y bueno, se tiene que controlar, para eso es esto. El performance de performance abarca todo. Abarca el ancho de banda, abarca acceso a disco, abarca procesador, el performance de procesador del equipo. ¿Sí? ¿Qué más? Seguramente hay más. ¿Le puse el tipo de tarjeta de red? No. Se controlará el tipo de tarjeta de red y luego se controlará si el equipo es touch o no. Híjole, ¿qué más? Es que hay otras cosas. Sí. Se controlará si el teclado incluye teclado alfanumérico, que es bien útil, pero esta máquina no lo tiene. Sí, la verdad sí lo está en el teclado alfanumérico, pero son máquinas un poco más anchas. Y también el peso del equipo. El peso del equipo, ¿qué decían? El tamaño de pantalla, ya lo pusimos. No. Se controlará el tamaño de pantalla. Se controlará la resolución de la pantalla. Me late que la parte comercial de esta va por el lado de los fabricantes, pero los comentarios deben ser objetivos y no inclinar la balanza hacia ningún fabricante. Pero me late que los fabricantes iban a querer anunciarse en esta app. Pantalla, ¿qué más? El tamaño de la RAM. Se controlará el tamaño real y máximo de la memoria RAM. Se controlará el sistema operativo instalado en el equipo. Peso. Ok, la batería también es importante. Se controlará el tipo de batería. Se me hace que son más tablas, no sé qué, como 30 tablas de esta mugre. ¿Sí? Y porque hay otros elementos que faltan. Hay nuevas tecnologías que según ellos aceleran un chorro los equipos, pero no he puesto mis manos en este equipo. Ok. Se controlará la posibilidad o no de hacer overclock.
por cierto, todos los procesadores de Intel que terminan en U, la U es de que no puedes hacer overclock. También se controlarán las dimensiones del equipo, ¿no? El equipo así que ya siguen vendiendo esta máquina. Yo me compré hace como 3 años. Ya empezó a chafear, sí, ya hay varios detallitos que no me gustan nada. Hasta el momento no le he tenido que enviar a reparación, pero miren, audífonos no, Beats, audio, bueno, es Bluetooth, la cámara, ok, la cámara es importante, se controlará la cámara y su resolución. Se controlarán las salidas de audio, porque hay algunas que tienen separado el micrófono y los altavoces y otras que lo tienen en el mismo. Sí, las salidas de audio. Y hay algunos equipos que ya son hechos para esto y ya tienen salidas más profesionales de audio. ¿Sí? Bueno, lo del Bluetooth entra en lo de la red, ¿no? Conectividad 3G. Pues eso entra en la red. Control remoto, garantía. Lector de huellas digitales o no. Que es el más chafa de los medios de biométricos, pero en fin es el más usado, pero tiene una cantidad, la existencia tiene un uso bárbaro, pero tiene una cantidad también bárbara de falsos positivos y falsos negativos, o no, de pues, ¿cómo se llaman estos cuates? Lector de huellas digitales. Es muy usada las huellas digitales, pero es la más chafa de todas las tecnologías biométricas, la verdad. Miren qué interesante. 2033, aquí sí dice, pero no dice el modelo sobre la velocidad, pero casi en ningún lugar te dicen la velocidad de la RAM, casi en ningún lugar. Este lugar está bien, es de estéreo porque te da la frecuencia base, te da la velocidad de la RAM, y eso es los secretos mejor guardados. Sí, tarjeta de gráficos, tecnología YD, tipo de pantalla. El tipo de equipo es muy importante. Básico, ¿no? Porque tenemos el tipo de equipo. Tenemos laptop, notebooks, tablets, desktop, y hay muchas otras cosas ahí, ¿verdad? El tipo de equipo. Bueno, bien. A reserva de los que faltan. Y para mí que faltan como unos 6-7. ¿Sí? Entonces, pues vamos a encontrar un chorro de cosas para poderle enviar un comparativo
bueno a los usuarios. Ok, entonces, pues esto se lleva su tiempo, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que esto ya esté listo. Es un primer intento de un caso de uso extendido. Hay que pensarlo, madurarlo, que lo revisen los usuarios. Hay que contrastarlo contra, en este caso, pues dándose una vuelta y revisando qué es lo que venden las máquinas, los equipos de compu, ¿no? ¿Qué tecnología están usando que según ellos es la onda? Y en qué medida realmente aporta o no. ¿Sí? Entonces, pues bueno, estos son los requerimientos detallados, el caso de uso extendido, que eso es el análisis detallado, que es el análisis que se lleva su tiempo. Piensen en cuál ratito hicimos los diagramas de paquetes, diagramas de casos de uso, casos de alto nivel, un ratito. Y el caso de uso extendido y los requerimientos detallados se lleva su tiempo. E insisto, esto no está listo, esto todavía requiere más cocimiento. ¿Sí? Requiere más maduración. ¿De acuerdo? Porque la idea es que cuando uno libere el componente esté al 100. No le falte nada. Esté perfectamente probado, estén todos los requerimientos que debe tener y todos funcionen bien. Ese tiene que ser siempre el objetivo de un desarrollador. Hacer las cosas bien y a la primera. Porque eso es lo que pretende la calidad en general, ¿no? Las cosas tienen que hacer bien y en la primera. ¿Sí? Otra cosa es que lo logres, pero tienes que hacer todo tu empeño en lograrlo. ¿Sí? Eso es lo que te hace ingeniero. ¿Ok? Bueno, entonces con eso concluimos esta sesión. ¿Sí? De análisis detallado. Y pues mis credenciales, esto lo voy a subir a mi video YouTube, Sergio Yerbarque, con una licencia Creative Commons y las instituciones donde participo. Y en ResearchGate, ahí está mi cuenta, y hay un artículo sobre el fin de la edad de oro ahí publicado y está ya aceptado supuestamente en abril. Iba a publicarse, creo, en abril o en mayo, no sé. Ya tengo aceptado un artículo también sobre performance de computadoras en la revista Elementos de la Universidad Autónoma de Puebla, que es una revista muy bien hecha. Ok, pues gracias por su tiempo, espero que les haya sido de utilidad.